bienvenidos, bienvenidas a la sala de exposiciones de la Casa de la Mujer, la sala Juana Francés. Bueno, ya me conocéis, pero me presento, me llamo Lara y espero que esta exposición os encante. La verdad que hay muy buenos resultados con esta exposición, todos los comentarios son positivos y solo hay que ver la entrada a la sala. Luz y color, de hecho la exposición se titula El color de la luz. Nuestra protagonista, aquí la tenemos, la jovencísima pintora zaragozana Isabel Garmon. Os la presento un poquito. Esta exposición, El color de la luz, forma parte del programa de Museos y Mujeres del Ayuntamiento de Zaragoza. Se inauguró ya en marzo, coincidiendo con el 8M de 2023, y la tenemos aquí hasta el 19 de mayo, así que yo os recomiendo, si queréis otro día, que vengáis y tranquilamente busquéis esa obra que os llame más la atención, con la que conectéis, porque es algo que enseguida me comentó Isabel, que ella quiere que las obras hablen a los visitantes y que los visitantes conecten con cada una de ellas, o por lo menos con una. Eso de salir con tu obra favorita, vamos a decirlo así, y que te haya hablado como le hablan las obras a Isabel, para poderlas poquito a poco crear y convertirlas, como ella dice, casi en sus hijos. Bueno, Isabel Garmon presenta esta exposición con 19 obras de arte, casi todo es pintura, pero vamos a ver también el proceso creativo, desde el boceto, desde las primeras ideas a la obra final. Y aunque es verdad que ella se siente muy cómoda pintando al óleo, podríamos decir que es la técnica que más utiliza, también experimenta mucho con los materiales, con las diferentes técnicas. Isabel Garmon se define como una artista realista, con un toque impresionista y algo de simbolismo. Es poquito a poco lo que vamos a analizar. Sobre todo es una pintura figurativa y que tiene al ser humano como protagonista. En esta ocasión, de las 19 obras de la exposición, 18 son mujeres. Y es verdad que aunque retrata también hombres, la mujer, la figura femenina para ella es importante. Dice que al ser mujer, al ser pintora, cree que con las imágenes femeninas representa todos los ideales del ser humano, no solo los femeninos, sino los del ser humano. Vamos a ver a estas mujeres poderosas, fuertes, con elegancia y sobre todo con una gran belleza, uniendo esos dos contrastes pictóricos que forman parte de este lenguaje personal que lleva persiguiendo Isabel desde los inicios. Ella se inicia aquí en Zaragoza y se inicia en el mundo del diseño gráfico. De hecho, aquí estudió para marcharse luego a Madrid, persiguiendo su sueño de mejorar en dibujo, mejorar en la técnica y en la ilustración. En Madrid ha estado muchos años de buena formación y fue en las clases de anatomía del natural, a las que nunca faltaba, eran las que más le gustaban, donde se dio cuenta de que además del dibujo podía haber algo más. De hecho, gracias a una profesora de esos estudios de dibujo al natural, pudo entender que la pintura le podía aportar un plus, y de hecho es cuando empezó a pintar, a recibir clases particulares de pintura, cuando entendió que había encontrado su gran vocación. Vocación que no profesión, porque yo he tenido la suerte de estar con ella, charlar con ella, conocernos, y le pregunté que cómo se organizaba ella en su trabajo, y lo primero que me dijo: es que no lo considero un trabajo, es que es una necesidad. Me sale de dentro pintar e ir creando, dando vida a todos estos personajes. Bueno, Isabel Garmon no solo pinta la figura humana, sino que fíjense que cualquier momento es bueno para inspirarse y para crear una obra al aire libre. Le encanta pintar a plein air, como los antiguos impresionistas. Fíjense qué paisaje, captar las sensaciones y sobre todo ese color y esa luz poderosa que dice Isabel que todos tenemos dentro y que parece que poquito a poco va saliendo y nos guía. Es paisajista, pero también podemos decir que tiene algún elemento del bodegón. De hecho, fijaros qué interiores más preciosos. En un viaje, en una pequeña escapada a Cala Torao, puede crear una verdadera obra de arte. Y es que la inspiración llega cuando estás pintando, cuando estás creando, cuando tienes ese ojo capaz de captar toda la belleza, y en eso coincide con otros grandes de la pintura y del arte. La exposición nos deja conocer un poquito más a Isabel desde sus inicios, desde esta parte de la formación académica. Tenemos aquí la reunión de una serie de obras, tanto dibujo como ya pintura al óleo, donde nos habla precisamente de esos años de formación en dibujo, en técnica y luego ese paso a la pintura. Fue también durante un tiempo copista del Museo del Prado, fíjense,
Ella eligió además una obra de Velázquez, uno de sus maestros favoritos. De hecho, si le preguntas a Isabel qué artista es su favorito, se queda parada, duda y dice: me encanta mi maravilloso Velázquez, y sobre todo todos esos grandes maestros del arte barroco que utilizaban la luz como si fueran una escenografía, como si fueran directores de teatro, para resaltar lo que ellos querían. De hecho, fíjense que es lo que hace en su formación académica. La luz la utiliza para ir poco a poco haciéndonos ver los elementos principales, en este caso de la figura humana. Pero dice que también ama y agradece mucho el nacimiento de los grandes pintores de todos, los del siglo XIX, porque son los pintores y las pintoras de la luz. Y es lo que poquito a poco ya fue descubriendo, y fíjense lo que va a ir añadiendo a este lenguaje pictórico tan personal. Continuamos con esa formación. Ella tenía claro que quería avanzar y conocía una academia privada en Florencia, maravillosa, que había sido fundada en los años 90 por un pintor americano, y tenía ganas de probar suerte, de poder llegar allí y poder experimentar. Consiguió un par de becas de estudios y se marchó a Florencia para cumplir sus sueños. Una vez terminada esta formación florentina, vuelve a España para intentar buscar ya su lugar, como profesora, como maestra, pero también como pintora plena. Es dibujante y pintora, así se define la propia Isabel. Y bueno, poquito a poco fue haciendo sus pinitos. Ha expuesto en lugares maravillosos: Londres, Italia, Nueva Jersey, para que vean que tiene un gran bagaje formativo, pero ya también profesional. Y llega un momento en el que su tierra le llama, y ahí es cuando vuelve a Zaragoza, y desde hace unos años aquí la tenemos instalada en su atelier, que no taller, es un atelier, un lugar abierto a las experiencias, donde mantiene esa formación, porque ella ahora es maestra, ella es ahora esa pintora que poquito a poco te enseña. Atelier Nur se llama. Nur, de hecho, es un personaje que ella creará. Ahí la tenemos, luego os lo explico un poquito mejor, y en árabe significa luz, para que veáis que la luz va a estar presente y es la protagonista de todas estas experiencias. Si queréis, vamos analizando esta parte más personal, la parte en la que poquito a poco busca este lenguaje. Dejamos la parte más académica, pero no la olvida. Dice que sin esa gran formación, sin esa técnica maravillosa que ella tiene, no se podía sustentar sus experimentaciones con el color y con la luz. No podría buscar poco a poco ese lenguaje que la definiera ahora ya como artista plena. Pero vamos a dejar atrás Madrid, vamos a dejar atrás Florencia y llegamos a Zaragoza, esa explosión de color y sobre todo este mundo tan personal que ella va experimentando. En esta exposición tenemos una serie de protagonistas y algunas de ellas son duales. Fíjense en estas dos primeras obras, Infinitus y Oraculum, tienen todas unos títulos muy sugerentes. De hecho, voy a ir enseñándoos algunos de sus maestros que la inspiraron. No sé si reconocen esta imagen, pero es el gran Gustav Klimt. Por ahí vemos que sí, que lo reconocen, Gustav Klimt. Bueno, pues hace muy poquito Isabel pudo participar en un proyecto que le llevó a estar más cerca de Gustav Klimt. Velázquez y Klimt, podríamos decir que son sus dos grandes maestros de los que ella más aprende. Fíjense en esta obra, donde tenemos a Isabel, nuestra protagonista, junto a una obra que dirían que es de Gustav Klimt, ¿verdad? Pues es una obra de Isabel Garmon, para que vean. Sí, sí, sí. De hecho, es un proyecto para decorar uno de los muros, una de las paredes de una oficina de seguros aquí en Zaragoza, y iban a poner realmente una reproducción de esta obra de Gustav Klimt, pero contactaron con Isabel y Isabel les dijo: pero casi mejor hacerla real, no solo una copia, sino que la obra sea real. Y aquí la tenemos, 1,80 m por 1,80 m de obra. De hecho, me comentó que últimamente le gusta mucho el gran formato, la obra en gran formato, acercándose en cada pincelada a este gran maestro que tanto le ha dado y que tanto le sigue aportando. Bueno, ella no es de copiar, no es de emular a un maestro, pero sí que es verdad que entendió, sobre todo en esas semanas siendo copista en el Prado, que de todo se puede aprender, y de hecho la observación directa y la copia directa de muchas de estas obras le van a permitir mantener esa técnica maravillosa, pero también poder descubrir algún pequeño detalle que si simplemente observamos durante un segundo no podemos captar.
bueno, pues desde el emular a los maestros a poco llevar este mundo dorado, este mundo figurativo maravilloso, pero con todo ese arte simbolista, a muchísimas de sus composiciones. De hecho, diríamos que uno de los pigmentos principales de estas obras es el dorado, casi parece que lo ha espolvoreado por toda la obra. ¿Y qué nos presentan? Pues dos mundos diferentes, abren como una especie de portales, fíjense, a otra dimensión, a otra realidad, a otro mundo. Nos invitan también a soñar. De hecho, casi todos los personajes de esta exposición nos invitan precisamente a eso. ¿Cómo crea sus obras? Bueno, pues ella me dijo que parte de unas ideas sencillas pero muy concretas. Ella ve en la siguiente obra que tiene que empezar una figura, dos figuras, unidas, separadas, solo un paisaje, a lo mejor solo el rostro, un cuerpo entero, y va dibujando, va creando, van dando forma. Empieza a ver los colores, pero al principio simplemente una gama cromática, los ocres, los azules, los verdes, y poco a poco le va dando sentido a esa obra. De hecho, trabaja desde un gran número de bocetos y de trabajos preparatorios, pero que no solo se quedan en eso, en unas ideas previas o en un boceto, sino que esos bocetos se convierten también en una gran obra maestra. De hecho, aquí tenemos algunos de esos bocetos, o así lo podríamos denominar, convertidos con su marco y su firma en una obra pues por motivos propios, con palabras mayúsculas. Y es una obra que por ahora solo queda ahí, solo queda en la idea, el boceto, el trabajo previo, la ilusión también. La ha iniciado, de hecho lleva un tiempo pintando Madre de Dragones, haciéndola realidad, pero está en ello. De hecho, tuvo que paralizar este proyecto porque fue una de las obras que le llevó a la obsesión. Y la obsesión en el mundo del arte pues no es nada bueno. Dice que lo único que hacía era repetir el modelo, repetir la idea, repetir el boceto, y la pintura no debe ser eso. El boceto, la idea se queda allí para luego, a la hora de pintar, de coger los pigmentos, los pinceles y la paleta, seguir experimentando, porque ella no se cierra nunca a la experimentación. De hecho, no puede hacer una obra igual a la otra. Ella tiene que seguir evolucionando con un mismo concepto, pero seguir ampliando sus ideas en el trabajo diario. Pues por ahora ya os digo que Madre de Dragones está en stand-by, podríamos decir, aunque hace unas semanas, cuando yo estuve con ella para preparar las visitas, me dio una buena noticia. He vuelto a recuperar la pintura de Madre de Dragones, he vuelto a conectar con ella. Les he comentado hace un momentito que ella lo que quiere, sobre todo con esta exposición, es que conectemos con una de las obras, que nos hable, que nos diga, que nos guste, que la miremos una y otra vez. Es lo que hace ella con sus composiciones. De hecho, a muchas de estas obras no les da un título casi hasta el final de la obra, o sobre todo cuando encuentra ese punto de conexión, cuando entiende quién es, a quién está representando y empieza a componer una historia en torno al personaje. Madre de Dragones, ¿le recuerda a algún personaje? Esas alas, ese color dorado, ese vestido pegado. Es un poco egipcia, es como la diosa Isis, la diosa de la vida además, y es que poquito a poco es lo que ella va dando. Madre de Dragones, junto con otras protagonistas que hoy vamos a conocer de sus pinturas, forma parte de, bueno, podríamos denominarlo una especie de serie artística, las guardianas de la luz. Son todos unos personajes femeninos con este toque elegante y bello que siempre da a sus figuras, con poses de fortaleza, de poder, y que todas crean o protegen algo, algún elemento. En este caso, un pequeño dragón es esa madre protectora, no a lo mejor solo de este ser mitológico, sino en general es esa protectora de la vida, vamos a decirlo así. Hay un toque también muy personal en Isabel, con su firma, no sé si se han ido fijando. Su firma la incluye incluso en estos bocetos, porque ya les digo, ella lo lleva a la máxima expresión, y es la forma también de conocer todo el proceso creativo de un artista. Está firmado, es una obra plena, es una obra final. Hay algo que ella pone en su firma o en casi todas sus pinturas, que es el punto rojo. ¿Se han dado cuenta? Si echan un vistazo, en todas aparece ese puntito rojo al lado del resto de la composición. A veces ese punto es mínimo, simplemente un pequeño detalle decorativo, otras veces se hace importante, protagonista. De hecho, en Madre de Dragones ese punto se convierte en ese anillo maravilloso que lleva.
Veremos, yo creo que la obra finalizada, esperemos que muy pronto en otra exposición. Pero miren cómo nació la idea de Madre de Dragones. A ver si yo lo encuentro, porque tengo aquí uno de los primeros bocetos, ideas, vamos a decirlo así. Ella quería hacer el estudio de un rostro femenino. De hecho, es una gran amiga suya la que posó para ella, y es que siempre utilizan modelos naturales. Eso es algo que ha recuperado de su formación artística, de esas clases de anatomía, de dibujo de anatomía al natural. Ella entiende que tiene que seguir utilizando modelos reales. Eso sí, luego los transforma en diferentes personajes. Esta obra, Nur, así se llama, como su atelier, como su taller, como su estudio, esa palabra que en árabe significa luz, y de hecho está llena de luz. Tan fuerte es ese foco de luz que, fíjense, uno de sus ojos casi no lo podemos ni ver definido, pero la verdad que es una obra preciosista, con mucho detalle, en el que la protagonista es ella. ¿Cómo inició esta obra? Pues tenía en mente un personaje femenino con un vestido blanco, tonos ocres, dorados a su alrededor, y en esencia luego es lo que podemos ver en la pintura final. También posó para ella una amiga, y de hecho posó con su vestido de novia, porque como le dijo Isabel, que la veía de blanco, dijo: pues espérate, que tengo una sorpresa para ti. Fue a buscar su vestido de novia, se lo puso y dijo: así maravillosa, así poquito a poco te voy a convertir en esta especie de ninfa, de protectora de la naturaleza, del bosque, de las flores sobre todo. Fíjense que en todas las obras hay movimiento, un leve movimiento. No es un retrato posado, sino que hay ese dinamismo compositivo que ella busca, sobre todo con la gestualidad del rostro, pero también con las manos. Todos sus personajes parece que hacen mano, crean algo con las manos. En este caso, con el abanico, parece que lo está moviendo, y de ese pequeño aire va creando un remolino que la envuelve, y ese remolino está formado por flores. Parece que en ese momento está creando toda la naturaleza a su alrededor. De hecho, esta idea de las flores, de lo natural, la creación, le llevó a experimentar, y aunque la obra esencialmente es óleo, incluyó pétalos de flores. De hecho, consultó a un amigo suyo que es experto en el mundo de las flores, qué pétalos, qué flores no pierden tanto su color, su magia con el paso del tiempo cuando se secan, porque ya saben que muchas flores luego no parece que son las mismas una vez que se han secado, e incluyó pétalos de flores, eucalipto, alguna margarita. A veces solo es la huella que ha dejado ese pétalo, otras lo podemos observar, y así entendía que era mucho más realista esta idea de que crea todo el entorno natural. En este otro caso, la violinista lo que crea es música, fíjense, de su violín, y esos pequeños toques blanquecinos que salen es como si nos dejaran ver la música que flota y que ella misma está creando. Esta obra nació para dar un curso de pintura, y es que les he comentado, la influencia tiene que llegar, el arte tiene que llegar en cualquier segundo, y bueno, ella planteó un curso de pintura, y en este momento entendió que tenía que ser una creadora de música. Les muestro ahora otra creadora de música. Esta obra no es de Isabel, pero está muy conectada con su estilo y con su influencia. Tranquillo Cremona, no sé si lo conocen, es yo creo que uno de los grandes desconocidos del arte italiano, y es precursor, vamos a decirlo así, de lo que luego entenderemos como impresionismo. En el mundo del impresionismo, en esa creación pictórica, primero de captar lo natural, de pintar al aire libre, y de a base de manchas de color crear un mundo intenso, lleno de impresiones, de sensaciones, conocemos sobre todo a los franceses, empezando por Manet, Monet, Degas, Renoir y los postimpresionistas, sobre todo el gran Van Gogh, que está incluido en este mundo. Y es la idea de lo natural, también con presencia de la figura humana. Bueno, pues que sepan que antes de que estos impresionistas franceses hicieran un grupo, y es que lo hicieron muy bien, crearon un movimiento artístico, ya había algunos otros artistas experimentando con esta idea de crear algo perfecto para deshacerlo luego. Los llaman los manchistas, porque era una de las críticas que les daban a estos pobrecicos italianos, que lo que querían era seguir avanzando en la experimentación artística, pasando del romanticismo a otro tipo de actuación artística, y es esa idea la que toma
en su conocimiento Isabel Garmond. De hecho, lo podemos ver en esta violinista. La figura está perfecta, pero poquito a poco se deshace, se funde con el fondo, con la música, con los sentimientos y las sensaciones que al final nos provoca al visitante la observación directa de este arte. Tranquilo Cremona es uno de los más maravillosos. Tranquilo Cremona, además, el nombre es muy bonito, te invita. Les muestro otra de Tranquilo. Además, en estética, en temática, podemos decir, era muy romántico, aún muy ligado a esa idea del romanticismo, pero fíjense que el estilo ya es completamente impresionista. A lo mejor con una gama cromática o tonal mucho más oscura, pero ya estamos en ese inicio de lo que será la pintura más vanguardista, comenzando por esos franceses. Les muestro también otro grande que ha inspirado a Isabel. No sé si ven lo que es. Un cuerpo femenino, además nos viene muy bien ligado a todos estos personajes femeninos. El protagonista, les muestro otra de él, se llama Anglada Camarasa. Yo creo que les suena, ¿verdad? De hecho, en Zaragoza hemos tenido alguna exposición dedicada a este gran pintor. Afincado o muy conocido sobre todo en Mallorca, porque él se asentó durante muchos años en Pollensa, y de hecho fue allí en Pollensa visitando su museo donde Isabel vio estas obras y dijo: yo quiero de eso, no quiero ser él, quiero entender cómo ha llegado a tener esta formación, esta pintura, esta técnica, este uso tan personal de la mancha, pero también del color, uniendo la figura precisamente con esa idea de deshacer toda la composición, y estos colores tan efectistas, tan llamativos, que al final también son los que vemos poquito a poco en Isabel. Anglada Camarasa, pero también uno de los compañeros, aquí lo tenemos, Dionís Benassar. Miren qué paisaje tan maravilloso, donde ya no hace falta que todo sea completamente real, también puede tener ese punto, ¿verdad?, de observación y de creatividad. Otra de las palabras que podría definir la obra y la personalidad de Isabel, porque el experimentar le lleva cada vez a ser más creativas. De hecho, en esta misma sala, en esta misma exposición, vamos a ver esa evolución de poco tiempo, de pocos meses, y es precisamente porque no se cierra a la experimentación, y la verdad que le está dando unos resultados asombrosos. Continuamos, dejamos a Nur, a esa explosión de luz, a la violinista que sigue haciendo su música, y continuamos en una obra que se ha creado para esta exposición. Sabía Isabel que aunque el resto de sus obras ya estaban creadas, son pues de años atrás, había que hacer una obra para esta exposición, única, pensando en el espacio, en la luz, en el concepto, en la idea. Y la obra protagonista, la que creó para esta exposición, es la que tenemos justo en la pared, la partícula dorada. Y si se acercan por ese pasillito y al fondo, verán esas primeras ideas, ese boceto, vamos a decirlo así. De hecho, tenemos otro ejemplo. Si quieren, antes de concentrarme en ella, os muestro una idea, un concepto muy trabajado ya. Sobre todo, fíjense que hace mucho hincapié a la buena técnica en lo que es el boceto, en lo que es el trabajo previo, para luego poder experimentar en la obra final. Es la misma obra, o por lo menos la misma idea y la misma protagonista, pero con esos cambios sustanciales que ella va introduciendo. Utiliza casi siempre el grafito, el carbón, algún toque de gouache blanco, pastel, para ir marcando un poco la tonalidad, la gama cromática. Y es muy curioso porque este boceto o esta primera idea se tuvo que ampliar, porque ya haciendo la idea inicial, la obra le habló. Conectó con ella enseguida y entendía que necesitaba más espacio. Y fíjense qué maravilla, el primer papel que nos muestra la idea concentrada y la ampliación, porque de repente esa conexión con la obra hizo que la obra fuera mayor. Veía un paisaje, el sol detrás de ella, unos elementos verdes que poco a poco también desaparecieron en la obra final. Vemos también ese paisaje, pero ahora es mucho más azulado. No vemos la separación de elementos en el paisaje como crea en el boceto, y aquí podemos decir que en la pintura final de esta obra, que se llama Menina, y es que es un homenaje directo al grandísimo Velázquez, vemos que vuelve otra vez a la esencia
de esos primitivos italianos del impresionismo, a esa idea de deshacer. Fíjense sobre todo en los brazos. Están perfectos, pero en un punto parece que desaparece, se desvanecen. O uno de los elementos principales, Menina, forma parte de esta serie pictórica de las guardianas de la luz. La madre de dragones protege a ese pequeño dragón, pero Menina tiene un haz de energía en su mano. En el boceto, en la idea previa, se ve maravillosamente bien. En la pintura se desvanece un poco. Miren lo que ocurre cuando las obras no están terminadas. A ver si yo encuentro, porque es muy curioso. Menina ha tenido un final feliz, la tenemos aquí instalada en la exposición, pero durante un tiempo, cuando no estaba terminada, estaba dada la vuelta en su taller. Eso es algo muy curioso, la verdad que cuando lo estuve hablando con ella me pareció muy curioso. Dice que así no se llega a obsesionar como le ocurrió con Madre de Dragones. La ves en tu estudio y puedes tener un detalle, una idea, pero no te obsesionas porque no la ves completamente bien. Entonces la dejas reposar, le dices, ya luego vuelvo, luego conectamos, vas a trabajar, preparas otras cosas, sigues abocetando, sigues con nuevas ideas y cuando de nuevo vuelve la conexión, la recuperas, la terminas y la enmarcas. Todas las obras están enmarcadas y de hecho casi todas con un marco muy especial elegido para esta ocasión, con un artesano zaragozano y pintados por ella misma. De hecho, el marco cree que es el final de la obra, decirle, ya estás creada, ya puedes ser tú misma. Y eso lo entendió hace ya mucho tiempo en su formación, cuando de nuevo un artesano que creaba marcos le dijo, una mala pintura con un buen marco puede ser la mejor obra de arte. Y al revés, un mal marco puede estropear hasta la obra de arte más maravillosa. Y enseguida entendió que finalizar no es poner la firma, no es darle un nombre, un título o una historia, sino realmente darle ese pequeño detalle para que vean también que cuenta con otros grandes creadores, porque para crear una exposición no ha estado solo ella, sino que ha habido todo un equipo para crearlo y ese pequeño detalle de los marcos no es ella las que los hace, sino que se lo encarga a otro artista, porque entiende que cada uno, bueno, pues puede aportar cierto elemento. Yo espero también estar aportando, aunque es verdad que la relación con Isabel comenzó así. Vine a la inauguración de la exposición, ya me habían comentado que si podría guiar la visita, yo entusiasmada, encantada de la vida, y hablé con ella, contacté con ella, te voy a ver a la inauguración, ay perfecto, y nos conocemos. Y le hago, bueno, soy Lara, voy a explicar tus obras de arte. Y me hace, yo creo en el arte que no tiene que ser explicado. Y dije yo, bueno, pues no pasa nada, vamos a encontrar un punto medio. Pero la verdad que es maravillosa, ¿eh? La verdad que no es por nada, pero el estar ese ratito que tuve con ella, en la que ella me iba hablando un poco de sus esencias, de sus sentimientos, fue maravilloso. Yo creo que estamos haciendo un buen tándem. Ella como artista, que ya se explica muy bien, es verdad que hay muchas obras que no hace falta ser explicadas, que es más que sintamos, que veamos, que conectemos, pero bueno, le añado ese puntico que siempre viene bien para dejarnos ver algún que otro detalle. De Menina a otra guardiana de la luz, de hecho esta partícula dorada se enclava también en esta serie pictórica. Aquí podemos ver que hay muchísima experimentación, sobre todo en la parte, diríamos, más abstracta, no en lo más figurativo, no en lo más realista, sí en la parte más abstracta. Bueno, al principio pues una mujer con una flor que parece que ella está creando también esta vida, que sostiene esa vida en su mano, bellísima, porque la verdad que todas sus modelos, femeninas en este caso, pero yo he visto también muchos modelos masculinos, son todos guapísimos. Me hace, hombre, es que hay que crear la belleza, dice Isabel, y es verdad, la verdad que son fascinantes. Esa buena técnica, pincelada tras pincelada, el buen manejo del claro, del oscuro, esa técnica de la formación académica, pero la parte de las llamas, porque realmente está creando como una serie de llamas que la envuelve a ella, a la protagonista. ¿Y por qué llamas? Porque fíjense lo que le vino a la cabeza, de lo que se acordó, de lo que pensó cuando la iba creando. Esta es la portada de una película que se llama Retrato de una mujer en llamas. Es una película francesa, no sé si la han visto, pero es muy recomendable. Hay una historia de amor, pero un amor prohibido entre dos mujeres en la Francia de hace ya unos cuantos siglos. Las dos protagonistas son maravillosas. Una es una pintora que va a retratar a la otra y entonces es cuando surge el amor. La otra protagonista pertenece a una clase social elevada, además la van a casar, bueno,
con el que iba a ser el marido de su hermana fallecida. Es que ya les digo que no tiene desperdicio. Y la iluminación de la película, porque llegaron a una serie de castillos donde ellos querían grabar y no les dejaron utilizar luz artificial en algunas tomas, así que tuvieron que rodar con la luz natural, pero eso dio una magia especial, como realmente si hubieran viajado a esa época y pudieran tomar la realidad. La mujer en llamas, ¿el por qué? Pues por ese conflicto que tiene una de las protagonistas. No es lo que se espera de mí, pero quiero guiarme por el amor, por mi corazón, y en un momento parece que ella arde, pues en una mezcla entre dolor, de pasión, de amor, pero también de arrepentimiento, de vergüenza, muchísimos sentimientos en una sola persona. Esta idea de arder es la que recordó Isabel cuando iba trabajando en la partícula dorada, pero ella es muy positiva, de hecho todo lo lleva a lo positivo, y esta protagonista arde, pues bueno, con un sentimiento más negativo que positivo, entiéndanlo. La partícula dorada no, de esas llamas como el ave fénix, algo bueno surgirá, esa vida podrá crear. De hecho está rodeada de llamas, no es ella que arde con las llamas, para que vean un poquito la diferencia. ¿Y cómo crear esas llamas? No hay que pintarlas que sean perfectas. De nuevo vuelve la experimentación. De hecho, detrás de la pared tienen un pequeño vídeo que es una maravilla para que la vean en acción, también con sus propias palabras, explicando algunos de sus conceptos y elementos, y la veremos con la obra en el suelo, abriendo botes de pintura y dejando la pintura que fluya por la obra. Dice que con esta obra tuvo momentos en el que quería parar la pintura, pero dijo, no, Isabel, deja que la pintura fluya. La pintura al óleo aún estaba fresca, se iba mezclando con la masa esmaltada. Dice que bueno, podía haber sido un caos, pero que todo parece que salió bien. Veremos en ese vídeo dando pues los últimos toques, y la verdad que es una maravilla verla ante la obra, poquito a poco cómo la va sacando precisamente de esas llamas para hacerla realidad. Nos quedan 4 obras protagonistas, aunque ya les digo que tiene muchísimas más. No sé si han visto ese pedacito de taller, está repleto. De hecho, a mí me recuerda a los museos del siglo XIX, donde ponías todas las obras unas encima de otras, y es que es verdad que tiene una gran capacidad creativa. Nos seguirá sorprendiendo, y yo les he dicho que ha expuesto mucho, ha participado en concursos, ha tenido becas, se ha movido muchísimo Isabel Garmon. Ahora está buscando su hueco aquí, en la tierra, y la verdad que con esta exposición yo creo que poquito a poco la iremos siguiendo mucho más. Seguro que la vemos en muchas otras exposiciones. Esta parte que cierra la exposición, El color de la luz, nos permite observar de nuevo la experimentación. Vuelvo a esta imagen que les he mostrado al principio, donde se la presentaba junto a una de sus obras, y les he dicho, luego volveremos a esta obra. ¿Encuentran esta pintura en sus inicios, por aquí, en esta pequeña esquina? Sí. Ya está, sí, de hecho fíjense que aquí la tenemos. Ha cambiado, ¿verdad? De esa primera experimentación, de esas primeras ideas, de ese buen trabajo de la técnica, de incluir el carboncillo con el pastel para dar la tonalidad, del estudio de la casaca, la vestimenta, que parece que en un inicio es lo que más le importaba, también esa mirada maravillosa de ojos casi transparentes. De hecho, yo enseguida he conectado con esta obra, algo me dicen estos ojos, a lo mejor no tanto los pictóricos, aunque seguro que si la veo la obra en vivo y en directo ya es otra cosa, pero esos ojos la verdad que me captaron enseguida. Pues de esta idea a la pintura final, de nuevo esa idea de vertir pintura, de dejar paso no solo al óleo sino a otras técnicas, a otros materiales, y poquito a poco me comentó que bueno, no es abstracta, no llega a la abstracción, pero sí que es verdad que este juego con manchas que poco a poco ellas solas trabajan, vamos a decirlo así, guiándolas un poco, pero dejando que el material experimente, le lleva a entender que en su lenguaje artístico estos dos conceptos, el más realista, el más figurativo, el más palpable, el más cercano a la realidad, conecta muy bien con este que es todo lo contrario. De hecho, lo más abstracto, lo más impresionista en la obra de Isabel hace que lo más realista aún lo parezca más, y al revés, lo más realista hace que lo más abstracto aún sea mucho más experimental. Dos puntos opuestos, pero que al final combinan muy bien en este lenguaje que lleva tantos años persiguiendo, trabajando y depurando. Casaca es el inicio. Esta pintura la tenemos y de hecho está en su taller. Trabaja
por proyectos, trabaja también por encargo, pero está todo el día creando, no se cierra nada. Y antes les he comentado, no puede hacer una obra igual a la otra, y es que además se ve en la propia idea inicial. Tenemos el boceto maravilloso de esa partícula dorada, donde de nuevo el trabajo sobre todo del rostro y de la expresión lo vemos muy cercano a la fotografía, diríamos casi, igual que esa hija de la luna, esa magia con esas manos de nuevo, que parece que de ella sale la energía, esos pequeños toques blancos con el watch hacen que aún podamos ver mucho mejor esa ilusión de que todas estas guardianas, todas estas mujeres poderosas, fuertes, protectoras, precisamente son capaces de crear algo. Y este es un concepto que lo lleva pintando, dibujando muchísimo. Voy a mostrarles otra imagen, una obra de la que ella se siente muy orgullosa. Es grande, es de grandes proporciones, se llama Hécate. ¿Cómo? Hécate. Es una diosa de la mitología grecorromana, Hécate. ¿Qué les llama la atención de esta obra? Las manos. Parecen ensangrentadas, ¿verdad? Pues es algo que suele repetir. De hecho, luego verán por ahí una obra, no se la he comentado, pero es para que se acerquen, Lady B, que también tiene este concepto de las manos. En Infinitus y en Oraculum, las dos obras que han abierto este lenguaje más personal, también vemos que las manos llevan pues como esta especie de guantes, de halo. Para ella es esa energía que sale de las manos. Hécate es una diosa que es capaz de dar vida y de quitarla. Es diosa de la muerte, pero sobre todo protectora de esas almas que van al inframundo. Y ese toque de la vida o de proteger es el que sale de las manos de estas mujeres poderosas de Isabel Garmon. Y aquí también vemos ese concepto. ¿Se han fijado que en Hija de la Luna las manos también son más oscuras? Que llevan, fíjense, como una especie de halo, y eso que el trabajo solo es en blanco y negro, ¿eh? Es también el concepto de que la mujer, pues bueno, trae a la vida, pues sí, rodeados de sangre, vamos a decirlo así, en ese punto a lo mejor, pero que somos capaces de dar la vida. Y dice que es algo maravilloso del ser humano, y que poquito a poco pues lo va incluyendo en estas figuras más creativas, todas con ideas fantásticas, con un gran conocimiento pues eso de las mitologías egipcias, grecorromana, alguna celta, simbolismos como en Lady B. No sé si se han dado cuenta que en la frente tiene un triángulo invertido. En muchas culturas es el símbolo de la feminidad. Bueno, no sé si han leído el Código Da Vinci y demás, pero bueno, ahí estaríamos un poquito metidos en todos esos conceptos. Hija de la Luna, bueno, se presentó a un concurso de dibujo de Cataluña y tuvo muy buenos resultados. Yo les voy a dejar ahí también para que sigan investigando sobre Isabel. Y adelante, miren qué título tan maravilloso, y sobre todo el gesto de esta mujer. Adelante es una obra, como ella me dijo, de confinamiento. Pero miren qué mensaje tan positivo en esos malos momentos que todos pasamos, ¿verdad? Ella sacaba esa fuerza y ese mensaje tan bonito de hay que seguir, no hay que quedarse nunca atrás, ni quedarnos encerrados, sino hay que seguir adelante. Esa luz poderosa que dice que poquito a poco nos guía y que hacemos que salga para siempre crear cosas buenas. Con Adelante además también experimentó. De hecho, ella buscaba algún tipo de material que protegiera las obras, sobre todo las que están hechas con la técnica del dibujo, del pastel. Es verdad que a todas hay que ponerles un cristal protector, pero ese cristal en muchas ocasiones, pues bueno, hace que haya brillos o que no puedas apreciar cada uno de los trazos del grafito, del carbón, los pequeños toques de watch, de pintura y de luz. Y ella buscaba algo para crear una protección que no estropeara y que nos dejara ver precisamente cada uno de esos elementos técnicos. Bueno, pues ahí estuvo improvisando un poquito con la resina epoxi y fíjense, ha creado una capa protectora maravillosa para esta obra Adelante. Eso sí, probó lo mismo con otros dibujos que ya tenía y resultado horrible. De hecho, ahí los tiene en el taller, en el atelier, sin saber muy bien qué hacer con ellos. ¿El por qué? Pues bueno, poquito a poco, y precisamente al seguir experimentando y probando se dio cuenta. Adelante es un papel, pero estaba ya puesto sobre una superficie más rígida, sobre una madera, lo había pegado a la madera. Por eso la resina epoxi se asentó, protegió,
pero no curvó la obra. Sin embargo, los otros con los que experimentó no estaban pegados sobre una superficie rígida y empezaron a combarse y a curvarse. Pero ahí los guarda, ¿eh? A todos yo creo que les dará una segunda oportunidad o les buscará esa forma de que no se queden guardados en un cajón, sino que también por ellos solo sean obras de arte. Y con esto y sobre todo con que vean el vídeo, yo ya les dejo.